Mientras tanto voy a compartir la pantalla. Y alguien que me confirme que se está viendo. ¿Se ve? Se ve, profe. Ok, listo. Bueno, arrancamos. Bueno, nosotros empezamos el trabajo práctico final. El trabajo práctico final no es más ni menos que la creación de una carpeta donde va a estar todo el proceso de este cuatrimestre y de toda la materia. En ese trabajo práctico final, lo que vamos a presentar es desde el trabajo 1 de tablero, que fue el primero que se hizo, el 1 de CAD, y así sucesivamente hasta el 9 de CAD y 10 de tablero. En esas, o sea, el 1, el 2, el 3 de CAD y de tablero siempre, hasta el 9 de CAD y el 10 de tablero, que fue el último que hicieron. Cuando nosotros, ¿cómo lo vamos a presentar? Bueno, lo que vamos a hacer es un archivo que va a contener a todos esos trabajos. Obviamente como base vamos a usar AutoCAD, y en ese AutoCAD vamos a crear ese archivo, y la presentación final, o la carpeta completa, será un archivo de PDF que contiene a todos los trabajos que se hicieron. Para eso vamos a utilizar el AutoCAD para crear este archivo, para ir modificándolo, para ir editándolo, y luego vamos a armar las presentaciones de cada uno de los trabajos. Y luego se va a imprimir todo en un solo archivo. Hay una manera, que luego la vamos a ver, de poder imprimir todos los PDF en un solo archivo, que sería básicamente el último conocimiento que vamos a tener de AutoCAD. Eso sería cómo trazar por lotes. Para llegar a eso, lo que vamos a hacer es trazar este trabajo, y se va a trazar este camino que se está mostrando acá. Trabajo práctico final. Dice, el trabajo práctico consiste en que el alumno, mediante el software de AutoCAD, presente todos los trabajos que realizó en la materia y forme así una carpeta completa, pero que quedará en la modalidad de entrega virtual en formato DWG, que es el AutoCAD, y PDF, que es ni más ni menos que como haríamos nosotros cuando cursamos presencial, que luego de rendir el parcial, en el último día se presenta la carpeta para que nosotros se la avisemos. ¿Sí? La carpeta final que incluye a todos los trabajos. Y acá dice, trabajo a realizar. Previo al inicio del trabajo práctico final, tendríamos que hacer lo siguiente, crear una carpeta que contenga el nombre de TP final, sysrep y su apellido. Y en esta carpeta creada vamos a guardar todos los archivos, tanto de tablero como de CAD, que fueron entregados para corregir. O sea, aquel archivo que tuvo la nota es el que vamos a cargar. Vamos a copiar en una carpeta nueva y lo vamos a hacer. En esa carpeta nueva vamos a ir copiando y pegando o llevando los archivos con guardar como, y lo vamos a llevar a esta carpeta. Y en esta carpeta dejamos el TP1 de tablero, el TP1 de CAD, el TP2 de tablero, TP2 de CAD, y así sucesivamente los 9 de CAD y los 10 de tablero. Todo como se fue enviando. Una vez que tenemos eso, ¿sí? O sea, toda esta base de datos, que son los datos de esta carpeta creada, y son los datos de los archivos que uno fue trabajando, una vez que tenemos eso, vamos a crear un archivo nuevo de AutoCAD. O sea, hay dos pasos previos. Uno, armar la carpeta, llevar toda la info a esa carpeta, y el segundo paso es crear un archivo nuevo de AutoCAD. Básicamente, yo les voy a mostrar por aquí. ¿Se está viendo la pantalla, no? Sí. Alguien me contestó que sí, ¿no? Yo acá tengo una base de datos, obviamente, de los archivos que yo trabajo para corregir, pero, fíjense, yo acá creé una carpeta llamada TP final.
al cual, obviamente, le voy a poner mi apellido. Como dice acá, TP final, sysred Cataño. En este caso sería mi apellido. Y acá, en esta carpeta, la voy a abrir. Yo acá ya tengo algo, que es el rótulo, por ejemplo, y esto que lo utilicé acá como para ejemplo, el jueves anterior, pero no importa, vamos a sacarlo de acá, lo borramos, y empiezo a pasar el TP1 de acá, no sé, obviamente cada uno va a agarrar el suyo, lo vamos a copiar, y lo vamos a llevar a la carpeta. Y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque este archivo va a ser el archivo que me va a dar la raíz, o sea, el archivo básico. Por ejemplo, si este fuera mi archivo, el TP1 de CAD con mi apellido, el TP2, el TP3, el TP4, el TP5 y así, lo mismo de tablero, TP1, TP2, lo creamos en una sola carpeta, que es esta carpeta, sysrep, perdón, TP final, sysrep Catáneo, en el caso de ustedes será su apellido, y a partir de ahora abrimos un archivo nuevo, y vamos a ir, voy a agarrar uno más, uno de tablero, no sé, este recuerden que usan el suyo, obviamente, y siempre usan la última versión, que es la versión que utilizaron ustedes. Por ejemplo, si hubo alguna corrección y fue reenviado, se utiliza el último, el que tiene la última nota. Y acá, con estos dos ejemplos, el TP1 de CAD y el TP1 de tablero, ustedes, repito, van a ser el 2, el 3, el 4, el 5, así, y de tablero lo mismo, el 1, el 2, el 3, hasta el 10, los vamos a cargar todos en esta carpeta. Y a partir de ahí vamos a abrir un archivo nuevo de AutoCAD, y también lo vamos a guardar. Parece repetitivo, pero a veces, si no lo insistimos, muchas veces no queda claro, entonces por eso termino diciendo las cosas varias veces. Y a partir de acá, desde que se abre este archivo, lo vamos a guardar. Ya está acá. Aquí está. Abrimos un trabajo nuevo. Y ¿se está viendo el AutoCAD? ¿Alguien que me confirme? Sí, profesor. Sí, profe. Y estamos con mucho delay. Confírmenme eso, o voy bien. Va bien. Ok. Bueno, entonces abrí un dibujo. Yo acá tengo algo adelantado. Les hice trampa, pero les voy a decir por qué. Segundo cuatrimestre. TP final. Acá está. TP final, sysrep. Y a este archivo le voy a poner el nombre que me dicen acá. TP final, sysrep, apellido. Ustedes lo pueden ver en la página. Yo me lo imprimí para no tener que andar intercambiando la página, pero TP final, rep, y mi apellido. Recuerden, es un dibujo nuevo. A este dibujo nuevo, yo acá hice dos rectángulos, no hice nada más. Perdón, sí, y algo más hice, que fue ganar. Y yo hice, obviamente, una capa para el rótulo, una capa para el TP de CAD, una capa para el TP de tablero. ¿Por qué? Porque ahora vamos a iniciar un tema nuevo que son referencias externas. O sea, en este archivo, que es el TP final, voy a enlazar archivos que no van a estar aquí, pero que los voy a ver aquí. Digo que no van a estar acá porque no van a estar. O sea, yo no los voy a copiar y pegar. Lo que voy a hacer es enlazar la referencia externa, y esto hay una diferencia importantísima entre copiar
un archivo acá o enlazar. Y es la siguiente. Si yo copio un archivo, lo podría hacer, copio un archivo y lo pego acá, ¿no? Y pasa a ser un archivo parte de este dibujo. Ahora, cuando yo enlazo una referencia externa, la referencia externa es independiente de este archivo. Y vamos a dar el ejemplo. Bueno, obviamente acá dice uno, preparar una página de presentación usando el tamaño de hoja A3 horizontal, que una A3 horizontal es el doble de una hoja A4. Una hoja A4 tiene 210 por 297, mientras que una hoja A3, al ser el doble de la hoja A4, va a medir el doble en X, 420 por 297, si es que está horizontal, que es como lo vamos a pedir nosotros. Vamos a ir a eso, para no saltar este paso, y luego seguimos con lo de las referencias externas. Entonces, punto 1. Uy, ¿alguien está escribiendo acá? ¿Puede ser? Solo habla de asistencia. No, 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 alguien me escribió en la pantalla. Quizá fui yo, sin querer. A ver si es verdad. Sí, se ve que fui yo. ¿Se ve en la pantalla que tenía unas rayas amarillas? Pensé que había sido otra persona, se ve que fui yo. Bien. Hasta acá no hice nada, salvo hice dos rectángulos, ahora voy a explicar por qué. Entonces, voy a abrir el rótulo, que yo lo tengo ahí también en esa misma carpeta. Fíjense que me bajé el rótulo de la cátedra, el rótulo A4, que tengo acá. Voy a ir al modelo y les voy a mostrar que efectivamente esto es una hoja A4, lo que tiene el rótulo, porque es una hoja que tiene 2,97 de altura por 210 de ancho. Y también les recuerdo que una hoja A3 tiene el doble del tamaño de una hoja A4. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo siguiente, por acá yo tengo marcado que tengo los márgenes, donde tengo en el derecho, en el inferior y en el superior 1 centímetro, y en el izquierdo tengo 2 centímetros, que es para ponerle el anillado, o para poner, sí, los ganchitos. No me acuerdo cómo se llama. ¿Qué voy a hacer? Para duplicarlo esto a A3, voy a desplazar esto, y miren, fácilmente, desde este punto hasta este punto. Dijimos que la hoja era el doble. Entonces, como este era el área de impresión, yo dupliqué el área de impresión en un simple paso. Hice así, luego uno acá, uno este punto, uno esta línea. ¿Y qué va a suceder con esto? Y voy a hacer una línea vertical para terminar el rótulo. ¿Qué pasa? Como esto antes medía 210, ahora yo lo voy a acotar. Ahí me está tapando el cartel. Voy de vuelta abajo. Desde aquí hasta aquí. Y fíjense. No, es 390, me faltan los 20 de acá. Tendría que haber duplicado la hoja directamente. Lo vamos a hacer de vuelta si lo hago bien. Perdón, ¿eh? Deshice. Porque lo tomé desde acá. Desde acá hasta acá. Y en realidad tiene que tomar desde acá hasta acá la duplicación. Ahí está. Voy de vuelta. Voy a desplazar esto, pero ahora desde acá, que acá es donde mide 210. Y ahora sí, los voy a unir. Alguien que me diga si vamos bien o estoy con el delay. No, sin delay.
Bien. Hago una línea. ¿Y qué pasa? Fíjense lo siguiente. Ahora voy a acotar por las dudas, a ver si me equivoqué de vuelta. Esta vez ya entiendo que no. Efectivamente, fíjense que mide 420. Por las dudas chequeamos la altura, aunque no la toqué. Es el doble, no es 4 veces. Por eso se agranda en un solo sentido. Efectivamente tiene 297 y 204,20. Borro las cotas. Cuando nosotros doblamos una hoja, recuerden que el tamaño de nuestra carpeta va a medir el tamaño de una A4. Entonces, el rótulo tiene que medir el tamaño de una hoja. Y el tamaño de la hoja es A4, con lo cual, por eso es que yo dupliqué el ancho de la hoja, pero no el ancho del rótulo, porque no se vería. Cuando yo tengo una carpeta con muchas hojas, pruébenlo, esto luego se dobla y va a quedar el rótulo siempre visto. Entonces, por eso duplicamos el tamaño de la hoja, pero no el tamaño del rótulo. Entonces, ahora esta ya no se llama rótulo A4, se llama rótulo A3. ¿Por qué? Porque tiene el tamaño de una hoja A3. Yo no voy a guardar los cambios porque yo ya lo tengo, pero esto es lo que ustedes tienen que hacer. Que tengo acá, obviamente, voy a la carpeta y yo ya lo tengo hecho. El rótulo A3 es lo mismo, ¿sí? Rótulo A3, y cierro este para que me quede, para que me siga sirviendo para los A4. Rótulo A3, lo guardo. Bien, y voy ahora a las presentaciones. Dice acá, preparar una página de presentación usando el tamaño de la hoja A3. O sea que voy a ir a la presentación, perdón, no en el rótulo, sino acá en TP Sysrep, TP final. Y aquí voy a ir a la presentación 1 y voy a ir a administrador de configuraciones de página. Modificar, elijo la impresora que voy a utilizar, recuerden que es DWG PDF o Primo PDF, esta la trae siempre, y elegimos, Juan, ¿sí? no sé si a todos le pasa, pero ahora sí hay delay. Ok, A ver que alguien confirme, porque si soy yo no hay Sí, hay problema. delay. Yo no veo nada tampoco. ¿se ve la impresora? No. No se No, ve. el rótulo se ve solamente, Juan. ¿El rótulo? Ok. Sí, Ahí se Pero ven no, dos. capaz que no compartí toda la pantalla. A ver, esperen un segundo. Corto y vuelvo a compartir. Capaz que compartí solamente el AutoCAD. A ver ahora. Confírmenme. Si no, hago que en mi casa corten internet. ¿Se ve? aún no. Ahora sí, se ve la impresora. Bien. Voy a cerrar y voy de vuelta. Avísenme si se me va. De vuelta. Debe haber sido eso, Juan. Capaz que no era delay, sino que no estaba compartiendo bien. Voy de vuelta. Yo estaba aquí, TP1, Sysrep, acá. ¿Se ve que estoy en el modelo? Sí, Bien. Voy a la presentación y voy a administrador de configuraciones de página. Presentación 1, modificar, y selecciono la impresora, DWG to PDF, o si no tenemos esta, Primo PDF. Elegimos la hoja. Fíjense que acá, en el enunciado, en el punto 2, en el punto 1 me dicen que es una hoja A3 horizontal. Horizontal quiere decir que la primera medida en X es más grande que la de Y. Por las dudas, además de elegir la de 420 por 297, porque cuando nosotros vamos acá, fíjense que la ISO A3 también puede ser 297 por 420. En este caso elegimos esta, que es la horizontal. Y chequeamos también esta parte, que la orientación del dibujo esté en horizontal. ¿Eso está? no sabes que no veo. No sé si pasa el resto.
A ver. Recién se logró ver cuando abrí la hoja nada más. Bueno, espérenme un segundo, voy a hacer que paren el internet en mi casa. Un segundo, por favor. Bueno, ahí estoy de vuelta, espero que ahora mejore. ¿Se ve la impresora? Sí, ahí se ve la pantalla de configuración de página. Bueno, se ve que acá tengo la hoja ISO A3 y que por las dudas le Sí, pongo acá la orientación del dibujo en horizontal. Una sí. vez que estoy de acuerdo, acepto. Cerrar. Yo acá ya había armado dos ventanas gráficas, a ustedes les va a venir con una sola. Tampoco tengo nada de dibujo, ahora vamos a explicar por qué. Una vez que estoy con esto, voy al rótulo, obviamente, confírmeme si me fui, con el botón derecho, portapapeles, copiar con punto base, elijo el punto, selecciono el rótulo, Enter, hasta acá se vio. Con un poquito de delay va, pero va bien. Bueno, voy al trabajo práctico y pego el rótulo. Recordemos, hoja ISO A3. Hago zoom, como hicimos siempre, pero ahora el tamaño de hoja cambió. Y acá estoy. ¿Por qué hicimos una hoja A3? Porque contenemos, en cada trabajo práctico vamos a contener a dos. Uno que es el trabajo de tablero y uno que es el trabajo de CAD. Con lo cual, entonces, ya ahora el trabajo práctico es el 1. No es el 1 de tablero, ni el 1 de CAD. Es el trabajo práctico 1 porque incluye a los dos. Y entonces vamos a hacer dos ventanas gráficas donde esa ventana gráfica en una se va a ver el trabajo de tablero y en otra se va a ver el trabajo de CAD. Ahora lo que vamos a hacer es volver con esto, entonces esto mismo le cambio el nombre y acá le voy a poner TP1. Recordemos que es CAD y tablero, con lo cual no se asigna ni CAD ni tablero, porque ya es el trabajo práctico 1. Acá lo mismo, trabajo práctico 2, 3, 4, 5, 6, y así voy a ir creando ventanas gráficas y poniéndole el nombre. 2. ¿Por qué es esto? Porque la hoja se va a llamar así, TP1, y aquí, en el rótulo, voy a poner qué es lo que contiene esta hoja. Entonces, en esta hoja, en el rótulo voy a poner TP1, escribí, CAD y 1 CAD. El rótulo me dice qué es lo que tiene. La hoja, aquí la presentación, me dice todo el contenido. Y luego acá, obviamente mi apellido, la fecha es la de hoy, no es la de la fecha en la que se hizo el trabajo práctico. El apellido, qué tipo de ingeniería, completo el rótulo. Obviamente el rótulo va a ir a la capa rótulo, algo que no hice. Fíjense, está en la capa 0, me paro en la capa rótulo, y voy a pasar solamente el rótulo. Hasta acá es todo conocido. Vamos ahora a lo nuevo, que es cómo enlazar un archivo con otro archivo. Voy al modelo. Yo acá hice dos rectángulos. ¿Por qué? Estos rectángulos
Y es más, estos rectángulos creé una capa que se llama referencias externas. ¿Por qué? Porque dentro de este rectángulo, para ordenarme yo, sé que en este rectángulo voy a poner un dibujo y en este rectángulo voy a poner otro dibujo. Este rectángulo de aquí tiene 210 por 297. Y este lo hice más grande sin escala. En este, que tiene 210 por 297, que lo vamos a comprobar, lo hice así, de ese tamaño, porque es el tamaño de la hoja que utilizamos siempre para los trabajos de tablero. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Ven? Mide 210 y obviamente en vertical mide 297. Yo voy a insertar la referencia externa del PDF del trabajo práctico 1 de tablero en este rectángulo, y como tiene este tamaño, yo voy a hacer que quede lo más parecido a este tamaño posible. ¿Por qué digo lo más parecido y no exactamente? Porque dependiendo de cómo hice yo el escaneo básico, cuando escaneé, yo había hecho la hoja, pero después hice el escaneo con el CAMScanner o con el, no sé, con cualquier programa de escáner, pero muchas veces lo achicábamos, le cortamos un pedacito, lo editamos. Entonces, no queda exactamente del tamaño de una hoja A4 ese escáner original. Luego uno lo imprime en el tamaño de A4, pero no viene por defecto así. Entonces, por las dudas, yo uso esta guía. Dibujé una hoja. Y en esto fíjense que me creé una capa que se llama referencia externa. Lo mismo deberían hacer ustedes o alguna que les sirva. Esta capa no la voy a utilizar salvo como guía para encontrar las cosas. Bien, y entonces ahora vamos al nuevo tema, que es insertar una referencia externa. Repito, hay una diferencia importante entre insertar una referencia externa, y lo vamos a ver ahora, o copiar un dibujo en otro. Recuerden que yo el rótulo, este rótulo que estaba aquí, que es el rótulo A3, lo copié y lo pegué en el sysrep, en el trabajo final sysrep. ¿Qué voy a hacer ahora? Fíjense esto. Obviamente este rótulo tiene un tamaño, tiene unas letras y demás. Como yo lo copié y lo pegué, pasa a ser parte de este dibujo. Pero dejó de tener relación con este dibujo original. Es como que yo dupliqué el dibujo. Y entonces, cuando yo voy, por ejemplo, este que era el rótulo A3, y lo modifico, por ejemplo, le borro esto y voy a guardar los cambios. Guardé los cambios. Ahora, fíjense, acá le faltan unas líneas. Yo guardé los cambios. Vengo acá, y fíjense que este rótulo sigue siendo igual. ¿Por qué? Porque lo copié y lo pegué. Entonces queda totalmente independiente un dibujo del otro. Cuando nosotros hacemos una referencia externa, insertamos una referencia externa, lo que hacemos es enlazar un dibujo con un dibujo básico. Este dibujo mantiene sus propiedades y nunca va a dejar de ser ese dibujo. Entonces, voy a ir acá y vamos a ver. Recuerden cómo copiar y pegar, ya lo aprendimos. Ahora lo que vamos a hacer es enlazar una referencia externa. Voy a ir a esta zona, voy a ir a inicio, inserción. Confírmenme por favor si estoy con delay. Inserción. Y voy a ir acá al área de referencias. Esto. ¿Estoy bien? Se Falta ve un la poquito. parte de anotación, se ve nada más. ¿Cómo? Todavía no apareció por eso. Está con un delay. Estoy en inserción.
No, se ve solamente el modelo, Juan. Por eso, sí, está bien, no, ok. Pero ven mi cursor que está acá, que dice enlazar, ¿eso se ve? Sí. No, Sí. no. Ahora sí. Ah, ok. Sí, sí, está bien. Estoy en el modelo, yo no hice nada. Lo que yo decía es que voy a ir a inserción, o sea, yo acá estaba en inicio, voy a inserción, que es el segundo de los menús, y de acá voy a ir a enlazar. Enlazar, y dice acá, inserta referencias a archivos externos, como por ejemplo otros dibujos, imágenes raster o calcos subyacentes. O sea, la referencia es externa, no va a estar dentro de aquí. Lo que hay aquí es un link que me va a llevar a ese dibujo. Yo lo enlazo, voy a ir a enlazar, confírmame si se ve el cuadro de referencia, de seleccionar referencia. Ahora sí. Bien. Y acá, fíjense, seleccionar referencia. Si yo voy acá, tengo toda la disponibilidad de archivos que puedo enlazar. Yo acá, obviamente, voy a enlazar el trabajo práctico 1. ¿Sí? Entonces, pongo que quiero enlazar un DWG y lo busco. Yo tenía por acá, me había hecho una carpetita, que era el trabajo práctico final, TP final, CIRREP Catania, y habíamos dicho que este era mi trabajo práctico número 1. Entonces voy como en Windows, busco el archivo, le doy a abrir. Y me abre este cuadro de diálogo. ¿Se ve aquí el cuadro de diálogo de enlazar la referencia? Y me dice, enlazar referencia externa, me dice cuál es el nombre del archivo que voy a enlazar, acá lo podría cambiar, la escala que va a tener, precisar el punto de inserción, dónde lo quiero enlazar, obviamente el ángulo, ¿sí? Y esta unidad de bloque, la verdad que nunca lo toqué, no sé para qué sirve, pero en principio, y esto acá, tipo de ruta relativa. Acá tengo ruta completa, sin ruta o ruta relativa. La ruta relativa lo que va a hacer es que cada vez que yo mueva el archivo del lugar, pierdo el enlace. Por eso es importante que tengamos los archivos en una misma carpeta. Entonces, cuando lo mandemos, nosotros vamos a poder ver. Otra cosa importante es que al tener la ruta así relativa, cada vez que yo modifique el archivo básico, se va a modificar la referencia externa. ¿Estoy bien acá? ¿Alguien está escuchando música? ¿Estoy bien? ¿Alguien que me confirme? Si estamos ok, le doy a aceptar. Sí, se ve. Bien, vamos. Hago clic aquí. Y atención, hasta acá parece que no pasó nada. Voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer zoom y miren esto. Quedó por acá. Acá yo tenía esto de del factor de escala en pulgadas, lo voy a cambiar. Voy a ir de vuelta hacia atrás y lo voy a hacer una vez más. Inserción, enlazar, este archivo, aceptar, y acá, no sé por qué, escala no, la escala está acá. No, está bien. Lo enlazo. No, porque eso aparte es mi unidad de bloque, nada que ver. Hago clic aquí. Recuerden, hice clic acá, pero fíjense que el archivo me apareció por acá. Y miren esto. Si nosotros analizamos esto, no sé si se alcanza a ver que acá está marcado el punto, y acá está el archivo. Recuerden que en el trabajo práctico 1, nosotros no teníamos una noción de
donde empezábamos el dibujo. Pero, y este punto de aquí sería el 0 de los ejes de coordenada. Entonces, yo lo copié, perdón, lo copié no, lo enlacé aquí. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a hacer escape, esto ya quedó. Fíjense que toma un color gris, porque no es dibujo, sino es una referencia externa. Y voy a modificar la referencia externa. Yo puedo modificar la referencia externa, editar referencia externa in situ, abrir la referencia externa o ir al archivo básico, abrirlo y editarlo. Yo lo voy a abrir acá. Y fíjense, me abre, efectivamente, este archivo. Recuerden, este está acá. Este es el trabajo práctico 1. ¿Qué voy a hacer ahora? Por ejemplo, yo no sé por qué, a ver, pero en principio lo voy a acomodar. Voy a seleccionar esto y lo voy a desplazar. Esto al 0,0 las coordenadas. 0,0. Enter. Recuerden, miren esto. Esto está acá. TP Red Catania. Pero este, que es el TP1, que estaba por acá, lo modifiqué y lo corrí acá. Voy a guardar los cambios en el archivo básico. No sé si lo guardó. Sí lo guardó. Y ahora voy a venir a este trabajo. Al trabajo que tiene la referencia externa. Y miren lo siguiente, me aparece este cartel. ¿Se ve el cartel? No, todavía no. Que dice, se ha modificado una referencia externa. ¿Se ve? Ahí sí. Bien. Fíjense esto. O sea, yo en el trabajo práctico final, me aparece esto. Yo puedo hacer lo siguiente. Comparar los cambios o recargar el archivo. Si yo recargo, aprieto aquí y miren esto. Me muestra. Ahí porque yo tenía el tilde de comparar. Y me dice, esta era la referencia que yo tenía y esto es cómo quedó después de guardar los cambios. Comparar y veo si lo guardo o si salgo de comparar. Si yo guardo los cambios, es más, hasta me lo marca con diferente color, para que veamos cuál fue el inicial y cuál es el final. Le doy a aceptar. Y ven, aquí quedó ubicado más cerca